Secretos de la arqueología. El imperio dorado de los incas. Oro, el símbolo supremo de la riqueza. Ya en el antiguo Egipto, los artistas que trabajaban para los faraones empleaban este metal precioso para realizar obras maestras, como la celebérrima máscara mortuoria de Tutankamón. Los romanos sentían pasión por el dorado metal. Después de una conquista, sus legiones regresaban a Roma con todo el botín en oro que fuesen capaces de transportar. Al final del gobierno del emperador Augusto, en el año 14 a.C., las reservas de oro del Imperio Romano ascendían a 14.000 toneladas. Hacia el año 1500 de nuestra era, la avidez de oro cobró un cariz violento en muchas naciones europeas. España envió nutridos ejércitos que cruzaron el mar y recorrieron América del Sur y Central en busca de oro y tesoros. La táctica militar de los conquistadores españoles era tan implacable que casi nunca hacían prisioneros. En ocasiones, algún artista o escritor participaba en la expedición para dejar constancia de tan trágicos acontecimientos. Transcurridos tan solo unos años, las tropas españolas capitaneadas por Francisco Pizarro borraron de la faz de la tierra culturas enteras como la inca. ¿Quiénes eran los incas? Sus orígenes se pierden en la noche de los tiempos. No obstante, según una teoría actual, los incas, como todos los pueblos precolombinos, eran descendientes de los asiáticos que hace unos 40.000 años emigraron a través del estrecho de Bering, aprovechando la gruesa capa de hielo que comunicaba ambos continentes. Tras ganar las regiones septentrionales del continente hace unos 24.000 años, aquellas gentes comenzaron a trasladarse hacia el sur. Gracias a una serie de utensilios líticos hallados recientemente, sabemos que los pioneros arribaron a Perú hace unos 18.000 años. En las más altas cumbres de los Andes, fundaron una poderosa y avanzadísima civilización. Cómo lo lograron sigue constituyendo un enigma. El vocablo quechua, inca, significa gobernante, caudillo. Sin embargo, originalmente debió de ser el gentilicio de una tribu que habitaba los aledaños del Titicaca, un lago enclavado entre las modernas naciones de Perú y Bolivia, que por aquel entonces se consideraba sagrado. La gran masa lacustre, que se sitúa a una altura de 3.800 metros sobre el nivel del mar, es el lago navegable de mayor altitud del globo. Posiblemente, el paisaje siga siendo tal y como lo conocieron los conquistadores. Los indios que aún pueblan estos parajes continúan navegando en balsas idénticas a las de sus ancestros. Sus embarcaciones están confeccionadas con totora, una variedad de caña silvestre que crece a orillas del Titicaca. Las balsas no son nada duraderas. Al cabo de solo 2 años, la totora se encuentra tan empapada que la embarcación se torna ingobernable y cae en desuso. Como sus antepasados, los indios siguen sirviéndose de la totora para fabricar sus viviendas, lechos y prácticamente todos sus enseres domésticos. Y por increíble que parezca, el mismísimo terreno sobre el que se asentó la población indígena se creó apilando numerosas capas de totora que con el decurso de los siglos fueron conformando islotes flotantes. Al decir de algunos arqueólogos, desde poblados como este los indios emprendieron su migración hacia el norte, donde erigieron Cuzco, la capital del Imperio Inca, hacia el año 1100 de nuestra era. 4 centurias después, el territorio inca englobaba la mayor parte de Chile y Argentina, la totalidad de Bolivia, Perú y Ecuador, y parte de Colombia. Su población ascendía a 20 millones de almas. La metrópoli de aquel vasto imperio era la ciudad de Cuzco, edificada en un fértil valle volcánico del corazón de los Andes. Se la consideraba un lugar sacro, un centro de poder. Todas las arcaicas leyendas incas tienen aquí su arranque. Originalmente la urbe se proyectó con la silueta de un jaguar, un animal sagrado de la mitología inca. Su cabeza la componía una ciudadela llamada Sacsayhuamán, que albergaba hasta 5.000 guerreros. En el imperio del Inca, todo pertenecía al Estado. No se usaba el dinero,
pero el pueblo tenía la obligación de pagar una especie de impuesto, la mita, trabajando sin remuneración para el Estado. Merced a este trabajo, los incas lograron levantar grandiosas fortalezas como la de Sacsayhuamán. Pese a los numerosos derrumbes, la gran magnitud y la vastedad de la alcazaba aún resultan claramente perceptibles. Los ciclópeos sillares empleados en su construcción alcanzan un peso de hasta 100 toneladas. Y la primera de las 3 sucesivas murallas que protegen la ciudadela tiene un perímetro de 600 metros. ¿Cómo pudo una cultura que ni tan siquiera conocía la rueda o el carro llevar a cabo tales hazañas de ingeniería? Antes de su llegada, en estas colinas no había absolutamente nada. Tan solo eran tierras de cultivo. Con lo que sí contaban era con 20.000 hombres. 20.000 hombres reclutados por los funcionarios regios que prestaban gustosos sus servicios al Sapa Inca, el único Inca, ya que las cosechas se distribuían equitativamente entre el pueblo. Esta civilización no solo era capaz de acometer la edificación de fortísimas ciudadelas, sino también de ambiciosas obras de ingeniería hidráulica, como los renombrados baños de Tambomachay, construidos cerca de Cuzco. Según la leyenda, esta agua era sagrada, de modo que se reservaba exclusivamente para las ceremonias de purificación del soberano, que practicaba una ablución ritual antes de rendir culto al dios Sol. Según todas las fuentes, los incas vivieron en paz durante siglos. Mas en 1535 irrumpieron los soldados españoles. Inicialmente la belleza de estos parajes debió de subyugarlos. Sin embargo, su codicia de oro y riquezas los impelió al saqueo y la masacre de la población nativa. Cuzco fue despojada de sus tesoros. Los templos fueron derruidos y sus piedras se utilizaron para erigir la colonia española. Se podría afirmar que Cuzco es una ciudad tan solo parcialmente colonial. La base de los actuales edificios, con sus sillares cuadrangulares típicamente pulimentados y trabados entre sí, data de los tiempos de los incas. Los españoles trataron de levantar sus edificaciones sobre el arranque de sus muros. Sin embargo, las estructuras arquitectónicas pronto se derrumbaron a causa de los reiterados seísmos. No sucedió lo mismo con los muros ciclópeos construidos por los incas, que habían sido alzados teniendo en cuenta las destructivas fuerzas de la naturaleza. La iglesia y convento de Santo Domingo son buenos ejemplos de cuanto sucedió aquí. Se levantaron sobre el antiguo Templo del Sol, Coricancha, es decir, el recinto de oro, el santuario más destacado de Cuzco. Desgraciadamente poco pervive de su antiguo esplendor, excepción sea hecha de algunos muros de contención y unas pocas terrazas. Recién construido, sin embargo, el Templo del Sol ocupaba una superficie cuadrangular de 160.000 metros cuadrados. En su recinto se encontraban la Pampa del Sol, el Llano del Sol, y el Jardín del Sol, ornado con estatuas áureas de tamaño natural que representaban flores, plantas y animales. Sus muros estaban cubiertos por 700 hojas de oro de casi 2 kilos cada una. Y en su interior se custodiaban magníficas riquezas, entre las que se contaban las momias reales, ataviadas con ropajes de vivísimos colores, adornadas con joyas, y los rostros embellecidos con láminas de oro. Buena parte de esos tesoros hoy se expone en el Museo del Oro de Perú, en Lima. Aquí podemos obsequiarnos con su belleza. Pero no podemos por menos de evocar la desenfrenada pasión que obligó al hombre a cometer los crímenes del asesinato y el latrocinio. En el museo se exhibe un sinnúmero de alhajas de la cultura inca, como esta prenda ceremonial confeccionada con 13.000 placas de oro y artefactos procedentes de otras naciones dominadas por el imperio inca. Los españoles se quedaron admirados al contemplar la forma en que los incas habían erigido sus monumentos. Aún hoy podemos hacernos una idea